Vamos a empezar nuestra predicación de hoy abriendo nuestras Biblias. Si puede abrir tu Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo de número 1. Vamos a estar leyendo y predicando hoy del verso 19 hasta el verso 34. Estamos en una serie de exposiciones bíblicas llamada Oír para creer, creer para vivir, que es una serie de exposiciones del Evangelio según San Juan, y hoy nos toca predicar en Juan capítulo 1, del 19 al 34, el Cordero de Dios. Te pido que tú puedas mantener tu Biblia abierta, yo voy leyendo mientras voy predicando, ¿vale? Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 19 hasta el verso 34. Pero antes me gustaría orar al Señor. Padre, te doy gracias por el privilegio de estar aquí delante de tu pueblo. Este pueblo no es mío, estas personas no son mías, son tuyas, es tu iglesia, tu pueblo, tu rebaño. Y te pido, Señor, que en este momento tú como nuestro pastor nos banquetee con tu palabra, que tengamos un momento de alimento espiritual para la semana que vendrá, que tú puedas suplir nuestras necesidades con esta verdad tan maravillosa, que tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Padre, nos ayuda a comprender tu palabra, te pido en nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, la Biblia es un libro lleno de figuras, de imágenes, que la verdad expresan y van más allá de que su uso común. Por ejemplo, algunas figuras del Antiguo Testamento como el aceite, el vino, el tabernáculo, tienen mucho más a expresar que tan solo el aceite como alimento, el vino como alimento o el tabernáculo como una tienda. Son símbolos, son figuras que expresan algo más profundo y así nos ayudan a comprender la verdad de las Escrituras. Y tal vez una de estas imágenes más poderosas o más utilizadas a lo largo de las Escrituras es la figura de un cordero. Yo creo que ningún otro animal gana tanta notoriedad, usos, implicaciones como el cordero a lo largo de las Escrituras. Solo para que tengamos una idea y recordemos algunas cosas, por ejemplo, fue un cordero que sustituyó, palabra difícil, por ejemplo, Isaac en el día que Abraham fue probado de su fe en el monte Moriah. Fue un cordero que fue utilizado por Dios como el símbolo de la Pascua, de la salida del pueblo del Egipto, cuando Dios dijo en la última plaga que la sangre de un cordero debería ser puesto sobre las puertas de los judíos y así el ángel de la muerte no entraría en estas casas porque la sangre pura de un cordero estaba cubriendo sus pecados. Era un cordero que era inmolado todas las mañanas y todas las tardes en el templo, en el Antiguo Testamento, representando la expiación y el perdón de los pecados. Y fue el cordero, el animal utilizado por el profeta Isaías para hablar del Mesías que vendría, cuando él lo dijo en el capítulo 53, que él sería como un cordero llevado al matadero. O sea, el cordero es una imagen con tanta profundidad en las Escrituras, y nuestro texto de hoy relaciona todas estas imágenes con la persona y la obra del Verbo de Dios, Jesucristo. Por esto que el tema de nuestra meditación de hoy es el Cordero de Dios. Pero para que tengamos idea, y antes de llegar al verso 19, tenemos que comprender dónde estamos en el Evangelio según San Juan. Aquellos que ya nos acompañan ya han oído la predicación de los 18 versos anteriores. Los 18 primeros versos del Evangelio según San Juan es el prólogo del Evangelio, un resumen donde Juan trabaja casi todos los temas de una manera, vamos a decir así, embrionaria, de una manera inicial de todo lo que será, de hecho, trabajado en el libro. En los 18 primeros capítulos fuimos presentados al hecho de que Jesús es el Verbo de Dios, la palabra de Dios, que Él era Dios, que Él era el creador de todas las cosas y que era el Salvador, porque Él es la luz que alumbra a todo el hombre. Pero hemos visto que en el verso 10
vez que el mundo que él mismo había creado no lo conoció, hemos visto que su propio pueblo no le recibió, pero sin embargo a los que le recibieron, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esta es la buena noticia del Evangelio. Aquellos que creen en Cristo son hechos por la fe hijos de Dios. Semana pasada hemos visto que este verbo que se ha hecho carne, de hecho ha venido a salvar su pueblo y de él tomamos plenitud de gracia sobre gracia. Hemos visto que Cristo es un tesoro inagotable donde tenemos gracias para todos los días, para todas las crisis, para todos los momentos de nuestra vida. De él tomamos gracia sobre gracia porque solo Cristo es aquel que de hecho revela el Padre, como está escrito en el verso 18. Hoy empezamos la parte narrativa, vamos a decir así, del Evangelio según San Juan. Después del prólogo, de hecho, Juan empieza a contarnos una historia. Y como todos los demás evangelios, Juan empieza con Juan el Bautista, con el otro Juan. Así hace todos los evangelios sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, y lo hace también Juan. Sin embargo, Juan, al revés, al contrario de los otros evangelios que describen más la persona de Juan el Bautista y describe más, vamos a decir así, su historia, el Evangelio según San Juan se focaliza más en su mensaje, en su testimonio, que es básicamente el texto que tenemos hoy. Entonces, he dividido el texto en 3 momentos. Los 2 primeros son 2 preguntas y el último una afirmación. La primera pregunta es, ¿y tú quién eres? Vamos a leer el verso 19. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntase, ¿tú quién eres? O sea, Juan ya tenía por aquel momento una notoriedad en su ministerio cerca del río Jordán, y entonces una comitiva, vamos a decir así, un grupo es enviado por los judíos, muy probablemente por el Sinedrio, que era compuesto de los gobernantes de Israel, tanto religiosos como civiles. Les envía un grupo, de acuerdo con el texto, de sacerdotes y levitas para hacer, vamos a decir así, un cuestionamiento a Juan acerca de quién él era y su ministerio. Lo que tenemos aquí entonces, vamos a decir así, es una visita oficial. No es una visita de cortesía, no es algo así que se viene para tener amistad, no, es una visita oficial. Es como, por ejemplo, si España enviara a otro país un grupo representándole para una visita oficial. Es esto que tenemos aquí. Y este grupo era compuesto de sacerdotes y levitas, y de acuerdo con el verso que vamos a ver un poquito más adelante, estos sacerdotes y levitas hacían parte de un grupo llamado fariseos. Los fariseos eran, vamos a decir así, el grupo más radical de los judíos de la época de Cristo. Ellos hablaban mucho del cumplimiento de la ley externamente, sin embargo, como el propio Cristo les advirtió, tenían el corazón lleno del pecado, lleno de maldad. Entonces la primera pregunta es, ¿tú quién eres? Tengo ya que decirles que ellos sabían quién era Juan. Primero porque Juan era hijo de un sacerdote llamado Zacarías. Entonces, la pregunta no era quién era Juan en el sentido de cuál es tu DNI, dónde tú vives y dónde naciste. Sin embargo, ¿quién dices que eres? O sea, ¿quién dices que eres? ¿Qué haces? ¿Quién tú representas? Esta era la pregunta. Entonces, la primera cosa que Juan hace en el verso 20 es muy importante. En el verso 20 leemos, confeso y no nego, sino confeso, yo no soy el Cristo. La primera cosa que Juan ya declara era que él no era el Cristo. Es la primera vez en el Evangelio según San Juan que aparece la palabra Cristo. La palabra Cristo es la palabra griega, que es el idioma que fue escrita en el Nuevo Testamento. Es la traducción griega de la palabra hebrea para Mesías, ungido. Entonces claramente Juan está diciendo, yo no soy el Mesías, yo no soy el Cristo.
¿Y por qué esto es importante? Porque este grupo tenía mucho miedo de los falsos mesías que surgían en Palestina por aquel entonces. Algunos de ellos se quedaron muy famosos en la historia. Y normalmente estos hombres llevaban consigo mismo una multitud de personas. Entonces, este grupo del Sinédrio ha visto un predicador que tenía ya su manera. Por ejemplo, la Biblia dice que él se vestía con pieles, vivía en los desiertos. Era una persona, vamos a decir así, un poquito especial. Y al predicar juntaba una multitud. Entonces, la primera cosa que el Sinédrio pensaba, mire, ha llegado otra persona que se dice ser el Mesías. Pero la primera cosa que Juan lo hace es, yo no soy el Cristo. Yo no soy el Cristo. Entonces continuemos, verso 21. Y le preguntaron, ¿quién pues eres? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Tenemos que comprender por qué se les pregunta estas dos cosas. Primero se le pregunta, ¿tú eres Elías? ¿Por qué Elías? Porque la última profecía del Antiguo Testamento en el libro de Malaquías habla que vendría un Elías que prepararía el camino para la venida del Mesías prometido. Sin embargo, los judíos por aquel entonces interpretaban la profecía de Malaquías equivocadamente y pensaban que de hecho iba a venir Elías, el profeta del Antiguo Testamento, que fue llevado por Dios todavía en vida a estar con el Señor, que este mismo Elías iba a volver en carne y hueso para preparar el camino del Mesías. De hecho, no era lo que la profecía decía, porque el propio Cristo va a decir posteriormente que Juan cumplió la promesa y la profecía de Malaquías, porque en Juan estaba el Espíritu que habitó en Elías, o sea, el Espíritu Santo estaba en Juan, y él de hecho fue este profeta que preparó el camino para el Mesías. Pero la pregunta no es si tú vas en el mismo espíritu de Elías, la pregunta es, ¿tú eres Elías? Y Juan dijo, no. Y después se le pregunta, ¿tú eres el profeta? Esto también es importante porque el texto no pregunta, ¿tú eres profeta? Porque profeta, de hecho, Juan fue y fue el último de los modelos del Antiguo Testamento. Pero se pregunta en el verso 21 del capítulo 1 si él era el profeta. Tenemos un artículo aquí. Y se está hablando de un profeta específico que muchos comentaristas y teólogos comprenden, que habla de Deuteronomio 18, cuando se habla que vendría un profeta tan grande como Moisés, y a lo largo de la historia siempre identificaron a este profeta como el Mesías. Porque recordemos que en el Antiguo Testamento el Mesías iba a tener tres funciones. Él sería el sacerdote, el profeta y el rey. No un sacerdote, un profeta y un rey, sino sería el gran profeta, el gran sacerdote y el gran rey, el Dios que se ha hecho carne. Entonces Juan les contesta con no. No, una vez más, no. Entonces, en el verso 22, ya un poquito enfadado, el grupo le pregunta, le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. O sea, todas las posibilidades que este grupo tenía en mente fueron contestadas negativamente por Juan. Entonces ahora, en el verso 22, le pregunto, pues, ¿quién eres? Y la contestación de Juan encontramos en el verso 23. ¿Qué dices de ti mismo? Entonces Juan dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Aquí Juan está citando Isaías 43, una profecía que hablaba de una voz profética, vamos a decir así, una voz de un profeta que iría a anteceder al Mesías y clamaría al pueblo, enderezad el camino del Señor. Es muy interesante algunas cosas de este verso. Primeramente, Juan no se identifica con los grandes personajes del Antiguo Testamento, sino que con una voz. Y esto me llama mucho la atención, porque una voz no es vista, una voz es oída.
Juan nunca buscó para sí estar en el centro de las cosas, ser el personaje principal de la historia. Juan se veía como una voz que clamaba en el desierto de la esterilidad de la fe de los judíos. Él clamaba: enderezad el camino del Señor. Y la imagen aquí es muy interesante, tanto en el Antiguo Testamento, en Isaías, como aquí. La imagen es de un rey que va a visitar una tierra lejana y sin embargo envía antes sus empleados para facilitar su camino, su paso hasta llegar a esta tierra lejana. Imaginaos, por ejemplo, hace 5 siglos, el rey Felipe II saliendo de Escorial para llegar, por ejemplo, aquí en Guadalupe, que él ha visitado Guadalupe. Entonces tenemos por el medio del camino valles, montañas y un montón de cosas. Entonces lo que se hacía, se enviaba anteriormente, en este caso con casi año de antelación, alguien para ir preparando el camino. Esta es la idea de Juan aquí. Juan viene antes para enderezar, para aplanar, de hecho la palabra aquí, el camino, para que venga otro que de hecho es más grande que él, que de hecho es el personaje principal. Él no es el centro, él solo prepara el paso, solo prepara el camino para la venida del gran rey. Y esta es la función de Juan: enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entonces, algunas implicaciones de esta primera parte de la predicación. Primero, la gran pregunta de hoy es: ¿quién eres tú? Yo no te pregunto tu nombre, tu DNI, tu NIE, tu dirección. Lo pregunto: ¿quién eres tú delante de Dios? Tú eres, pues, como aquellos sacerdotes, levitas y fariseos que, aun siendo demasiado religiosos exteriormente, estaban alejados del Señor en su corazón. O tú eres como Juan, que aun que no tuviera la presencia de estar en los grandes púlpitos de la historia, hizo del desierto su iglesia, de su pueblo su rebaño, y predicó la palabra del Señor. ¿Quién somos nosotros delante del Señor? Aquellos que a la luz y a los ojos de la sociedad son hombres muy morales, muy religiosos, sin embargo son, como Cristo dijo, sepulcros que por fuera son bonitos, sino que por dentro están podridos. O son aquellos que, aunque exteriormente sean un poquitín complicados, de su corazón viene una fuente de agua viva. ¿Quién somos nosotros? ¿Quién somos nosotros? La función más básica de Juan era preparar el camino para el Mesías que vendría. Y yo creo que esta es la función básica de todo creyente. No preparar el camino para el Mesías que vendrá, porque él ya ha venido. Sin embargo, este Mesías que ya ha venido aún sigue el paso y el camino para encontrar muchos corazones. Y yo creo que su pueblo, yo creo que nosotros somos llamados para enderezar los caminos, preparar los caminos para que este Cristo que ya ha venido encuentre hogar en corazones hoy en día, siglo XXI, Don Benito, Miajadas, Santa Amalia, los pueblos aquí. Esta es nuestra función como pueblo de Dios. Sin embargo, no debemos ser piedras de tropiezo, no podemos ser impedimentos para que otro llegue. Tenemos que ser caminos. Y yo voy ahora a hablar un poquito. Debemos ser una autovía, no debemos ser un camino rural donde solo pasaba ganado hace 5 siglos. Tenemos que ser una autovía para que personas puedan llegar al Señor y conocerle. Otra cosa que me llama la atención como implicación es que Juan era tan solo una voz. Y ahora hablo de algo que pasó hace 2 semanas. Estaba volviendo de Coruña, iba ido al Sínodo Nacional, y estaba en el avión y delante de mí tenía dos jóvenes.
Pasaron todo el vuelo hablando de chicos, aquí mostraba la foto del chico aquí, chico allí, y muchas cosas, y hablaba. Cuando estábamos llegando en Sevilla, porque he bajado a Sevilla, pero después, cuando estaba llegando en Sevilla me llamó mucho la atención. Una de las chicas dijo así, mira, coge mi móvil y saca una foto mía. ¿Hasta ahí? Vale. Pero lo que me llamó la atención fue que en este momento la chica coge de su bolso un libro que no había cogido todo el vuelo, abrió el libro con una cara de intelectual, se puso así en la ventana, la luz entraba por la ventana, ella con el libro abierto así, y la otra le sacó la foto para poner en su Instagram, su Facebook. No había leído nada del libro, todo el vuelo. Pero vivimos en una sociedad donde la imagen es más importante de lo que tú eres de verdad. Vivimos en la generación de las selfies. Una persona que está rota por dentro, pero que va a poner una sonrisa en la cara, sacar una foto de sí misma, subir en su cuenta de Instagram, Facebook y todas las cosas para ser la persona más feliz del mundo. Y yo te digo una cosa, Juan solo quería ser una voz. Juan no quería ser visto. Juan no quería ser notado. Juan podría ser olvidado desde que su voz, su mensaje fuese oída. Y yo creo que nosotros tenemos que ser como Juan en este sentido, porque en este sentido él lo era como el propio Cristo. La segunda pregunta que tenemos es, ¿por qué entonces? ¿Por qué pues bautizas? Mira el verso 24. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y les preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías y ni el profeta? Una buena pregunta. ¿Por qué? Porque los judíos podrían comprender que el Mesías o Elías o el gran profeta, que era el propio Mesías, bautizasen a algunos. Sin embargo, Juan no era ninguna de estas tres cosas, de acuerdo con el propio Juan. Entonces la gran pregunta es, ¿con qué autoridad tú bautizas? ¿Con qué autoridad tú bautizas? Y Juan les contesta, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Tenemos aquí algo muy interesante. Primero tengo que hablar del bautismo de Juan. El bautismo ya existía en la tradición judía antes de llegar Cristo. Los judíos de la época de Cristo ya bautizaban, pero bautizaban un grupo muy específico de personas. La única persona que era bautizada en el judaísmo eran los prosélitos. ¿Qué es un prosélito? Es alguien que no es judío de sangre, que se convierte al judaísmo. Esta persona, por ejemplo, yo soy griego, me convertí al judaísmo en el primer siglo. Yo tendría que hacer dos cosas siendo varón: circuncidarme y ser bautizado, que significaría una limpieza, porque bautismo, la palabra bautismo significa lavar con agua. Esta es la idea de la palabra bautismo. Entonces, Juan bautizaba, pero el problema era que Juan bautizaba judíos, no solo prosélitos. Y este era el problema. Juan bautizaba, vale, no era tanto problema, pero Juan bautizaba los judíos, y esto para los fariseos era un escándalo. ¿Por qué? Porque para ellos un judío no necesitaba de arrepentimiento y de limpieza espiritual. Y Juan comprendía al revés, que da igual si tú seas judío o gentil, tú tienes que arrepentirse y tú necesitas sí de una limpieza espiritual. Sin embargo, Juan deja claro que su limpieza era exterior, porque Juan dice, yo bautizo con agua. O sea, es un símbolo de limpieza, pero yo no puedo limpiar. Pero ya habla que en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Esta frase es una alerta increíble. Por veces podemos estar tan involucrados con la religiosidad que no vemos Dios aunque Él esté delante de nosotros. Ellos tenían tantos miedos de falsos mesías que el Mesías verdadero estaba en el medio de ellos. Y el texto declara,
a quien vosotros no conocéis. No conocéis. Entonces, en la continuación leemos en el verso 27. Este es el que viene después de mí, el que antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Y estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Es muy interesante que Juan declara: yo no soy digno de desatar las correas del calzado de aquel que vendrá. Y él está hablando de Cristo, como vamos a ver en el verso siguiente. Y esta es una declaración de humildad increíble. ¿Por qué? Te explico. Un alumno, era muy común por aquel entonces los judíos tener maestros de la ley que tenían sus discípulos. Por ejemplo, la idea de discípulo era una idea muy común en Palestina en el siglo I. Un maestro tenía sus discípulos y este maestro podría cobrar de sus discípulos algunos servicios, algunas cosas. Sin embargo, no podría cobrar de su alumno, de su discípulo, que él desatase las correas de su calzado. ¿Por qué? Porque para un judío del primer siglo, desatar correa del calzado de alguien era algo que solo un esclavo extranjero podría hacer. Si tú tuvieras un esclavo judío en casa, él no podía desatar las correas de tu calzado. Entonces, esto es una expresión de total humildad por parte de Juan. Yo no soy digno de hacer la cosa más indigna por Cristo. Es esto lo que Juan está hablando aquí. Entonces, ¿qué implicaciones podemos sacar de este segundo punto? Primera cosa, me parece un poco clara, pero tengo que hablar. Juan el Bautista no es el Bautista a causa de la denominación Bautista, y ni porque Bautista era su apellido. Él se quedó conocido como Juan el Bautista porque el centro de su ministerio era el bautismo. O sea, no fue con Juan Bautista que empezó la iglesia bautista que conocemos hoy, no era su apellido, no. Él se quedó conocido como Juan el Bautista porque bautismo era el centro, vamos a decir así, de su ministerio. Otra cosa es que una de las marcas más importantes del cristianismo es la humildad. Y la fuente de esta humildad es claramente la relación del creyente con su Señor. En relación con Cristo no somos dignos ni de desatar las correas de su calzado. Y esto es la base de la humildad cristiana. Pero antes de desear servir al Señor o de desear ganar todo el mundo para el Evangelio, se nos es necesario aprender a hacer menguar nosotros mismos para que Cristo pueda crecer y aparecer en nosotros mismos. Esa es la base de la vida cristiana. Un importante misiólogo de Latinoamérica, que yo he tenido la oportunidad de ser mi profesor, él es misionario de la misma misión que yo soy, un pastor presbiteriano llamado Ronaldo Di Dorio, él dijo así: la principal marca de la iglesia, función más básica de la iglesia, no es la proclamación, aunque eso sea muy importante. No es la adoración, aunque eso sea la base de la vida cristiana. La principal marca de la iglesia tiene que ser la mortificación. Tenemos que hacer con que nosotros vengamos a morir para que Cristo pueda vivir en nosotros, por nosotros, para la gloria del Padre. Tenemos que morir para que podamos vivir, y esta es la base de la vida cristiana. Entonces, como implicación, os cuento la historia de un gran hombre de Dios. A mí me gusta mucho leer, aquellos que me conocen un poquito más lo saben, y a mí me gusta leer biografías.
Aunque yo creo que leer biografía no podemos leerlas como siendo, porque una biografía normalmente pone más los aspectos positivos que negativos de una persona, pero a mí me encanta leer un poco sobre la historia de los grandes hombres de Dios. Y os cuento muy brevemente la historia de un hombre llamado George Miller, que fue un gran misionero inglés del siglo XIX. George Miller vivió en una Inglaterra devastada por miseria. Estamos hablando de 1800, siglo XIX. Enfermedades, sin higiene, sin un montón de cosas. Y George Miller fue misionero en este país. Primeramente, él ha tenido algo increíble. Él fue pastor de una iglesia, de una sola iglesia por 40 años. 40 años pastor de una sola iglesia. Sin embargo, George Miller percibió que muchos y muchos niños, a causa de las enfermedades, estaban se quedando órfanos de sus padres. Entonces, él, a lo largo de su vida, creó más de 5 orfelinatos y a lo largo de su vida, más de 10,000 niños y niñas fueron asistidos, fueron cuidados en los orfelinatos, de George Miller, de la niñez hasta la juventud. Además, construyó 117 escuelas en Inglaterra para dar soporte a estos niños, además de ser pastor de una iglesia por 40 años. Pero al llegar a los 70 años, que ya era una edad muy avanzada, por aquel entonces las personas no solían llegar a los 70 años en el siglo XIX, George Miller tenía un deseo para su jubilación, pero era un deseo muy santo. Él quería vivir en una casita en el interior de Inglaterra, al lado de un río, para dedicar su vida a la oración. El resto de su vida a la oración. Sin embargo, Dios tenía otros planes para George Miller. Y de los 70 a los 87 años, George Miller viajó a más de 43 países y predicó el Evangelio a más de 3 millones de personas con 70 años hasta los 87 años de edad, predicando el Evangelio. Y si de hecho con 87 años vuelve, él iría a morir con 93. Y ahí sí va a su casita para orar. Y por aquel entonces un periodista cristiano va a tener una entrevista con George Miller. Y aquel periodista le pregunta: George Miller, tú eres conocido como un gran pastor, como el hombre que cuidó de 10,000 huérfanos de nuestro país, como el hombre que construyó 117 escuelas en nuestro país, como el hombre que viajó 43 países predicando el Evangelio a más de 3 millones de personas. Y este periodista le pregunta: ¿cuál es el secreto de George Miller? ¿Cuál es el secreto de George Miller? Y él contesta de una manera muy clara, muy natural. Él dijo así: el secreto es que George Miller murió hace muchos años. No vivo yo, sino Cristo vive en mí. Este es el secreto de la vida cristiana. Hacer morir nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza, para que Cristo viva en nosotros. Otro gran hombre de Dios, J.C. Ryle, dijo: los principales hombres de Cristo, de todas las épocas de la iglesia, siempre han tenido sobre ellos este mismo espíritu de Juan Bautista cuando dijo: yo no soy digno de desatar las correas de tu calzado. En dones, conocimientos y carácter general eran a menudo muy distintos, pero en un aspecto siempre son iguales: se revisten de humildad. Si queremos ser grandes delante del Señor, tenemos que hacer menguar nuestras pasiones, deseos y voluntad. Tenemos que morir para el mundo, para la carne, para nosotros mismos. Tenemos que ser humildes para que Cristo viva en nosotros y obre por medio de nosotros. La última parte del texto
he llamado Jesús el Cordero de Dios. El verso 29. Juan dijo así: el siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el otro día, cerca del Jordán, aparece el gran personaje de la historia. Aparece aquel a quien Juan hablaba que vendría después de él. Y al ver Jesús, Juan declara: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús era el gran Cordero esperado por toda la historia, aquel que quitaría del mundo el peso del pecado. Y yo te digo, mi hermano y mi hermana, que Jesús es el verdadero Cordero que Abraham le dijo a Isaac que proveería. Jesús es el grande y verdadero Cordero al cual señalaba todos los sacrificios del Cordero en el Antiguo Testamento en el templo. Jesús es el verdadero Cordero Pascual, al cual el Cordero que pintó las puertas de los egipcios en la salida, en el Éxodo, era solo un tipo. Jesús es el Cordero verdadero que Isaías habló que iría al matadero para pagar el precio del pecado de su pueblo. Jesús es el Cordero al cual todos los corderos apuntaban. Y Él fue inmolado una sola vez. El justo por el injusto, el santo por el pecador, Dios por los hombres. Y ha quitado, ha pagado el precio de nuestro pecado. Qué bendición, qué gran verdad del Evangelio. Y es interesante notar el término quitar, porque la idea es de algo fijo, algo claro. Él quitó, Él ha venido para quitar, que quita, ¿qué? El pecado. ¿De dónde? Del mundo. Tenemos que explicar algunas cosillas aquí. Primero, quitar es algo fijo, es algo claro. Se quita algo cuando se quita y ya está. Segundo, se habla que Él quitó el pecado, que es de hecho el precio de nuestra transgresión. Y Él le quitó del mundo. Y ahora tenemos que hablar un poquito más, porque no podemos comprender la palabra mundo aquí como todos los individuos que existen y que ya existieron, porque si no tendríamos un problema. Porque si Él murió como el Cordero para quitar el pecado de cada individuo de todas las épocas, todos los individuos de todas las épocas estarían salvos. Porque de hecho el sacrificio del Cordero quita el pecado. Entonces la palabra mundo aquí es utilizada por Juan para identificar la totalidad de un grupo de personas y no la totalidad de todas las personas. Y esto hacemos hasta hoy. Si yo hablo, vamos todo el mundo allí afuera. Todo el mundo en esta frase significa todas las personas que viven en la faz de la tierra o representa la totalidad de un grupo para que vayamos fuera. Esta es la idea de Juan aquí. Mundo es aquellos por quien Cristo murió y de hecho por quien Cristo murió, Él quitó el pecado de estas personas, pagó el precio de su pecado. Y ahí continuamos, el texto dice en el verso 30, este es aquel que viene, de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Juan declara que él señaló como siendo el Cordero, era aquel que él hablaba que vendría después de él. Y debemos comprender en qué sentido Juan dijo, y yo no le conocía. Porque él era su primo, entonces de alguna manera él conocía a Jesús. Sin embargo, el texto declara aquí que no fue por toda su vida que Juan comprendió que Jesús era el Mesías. O sea, él conocía a su primo, sin embargo, reconocerlo
como Mesías, como el Cristo, Él lo hace, de acuerdo con este propio texto que vamos a leer ahora, a causa del día del bautismo de Cristo por el propio Juan. Porque Juan viene bautizando con agua. Mira el verso 32. También dijo Juan, dio testimonio Juan diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Esta imagen aquí, aunque en el Evangelio según San Juan no explique, los otros evangelios lo van a explicar, ocurrió en el día del bautismo de Cristo. El texto declara que el Hijo estaba allí, el Padre habló de los cielos, este es mi Hijo, en quien yo tengo placer, en quien tengo placer, y el Espíritu descendió como una paloma. Esto es importante. El Espíritu no se volvió una paloma y decidió. Descendió como. La idea es en forma de una paloma, y allí tenemos las tres personas de la Trinidad en el mismo sitio, y es uno de los buenos textos bíblicos para explicar la Trinidad a aquellos que no creen, porque teníamos las tres personas en el mismo hecho, en el mismo instante, el Padre hablando, el Hijo presente y el Espíritu descendiendo como paloma sobre el Hijo. Otra cosa que me llama la atención es la frase final del verso 32. Y permaneció sobre él. O sea, el Espíritu no ha venido y ha salido. El Espíritu ha venido y permaneció. ¿Por qué esto es importante? Porque en el Antiguo Testamento, en algunos momentos, el Espíritu de Dios descendió sobre personas específicas para funciones específicas. En algunos momentos, por ejemplo, de la vida de David, el rey, el Espíritu descendió. El Espíritu descendió, por ejemplo, en las personas que trabajaban en la construcción del templo. Sin embargo, el Espíritu, hasta la venida de Cristo, no permanecía. El Espíritu permaneció por primera vez ¿sobre quién? Sobre Cristo. Y después a todos a quien el Padre ha salvado. Hoy son templos, son habitación del Espíritu de Dios. Por esto que Juan continúa diciendo 33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Tengo que explicar una cosilla aquí también. El bautismo, el sacramento del bautismo los reformadores hablaban, es una señal externa de una gracia interna. Nosotros creemos que un ministro del Evangelio, un pastor ordenado, puede bautizar a una persona, tiene la autoridad de bautizar a una persona en nombre de Cristo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Sin embargo, mis manos, en el caso de nuestra iglesia que bautizamos por aspersión, mis manos no son capaces de limpiar el corazón de nadie. Mis manos y el sacramento del bautismo es un orden bíblico, es una ordenanza bíblica y debemos hacerlo. Sí, claro. Sin embargo, no es el agua del bautismo que limpia corazones. Quien limpia corazones es aquel que bautiza con el Espíritu Santo. Y ahora también tengo que explicar una cosita más. Aunque los hermanos más pentecostales, más carismáticos, comprendan que el bautismo con Espíritu Santo es una segunda bendición distinta de la salvación y que es evidenciada por algunos dones espectaculares, especiales, como por ejemplo hablar en otros idiomas, yo creo que bíblicamente el bautismo con Espíritu es la regeneración, es el nuevo nacimiento, es cuando el Espíritu, es cuando Dios limpianos, porque esta es la idea del bautismo, nuestros pecados. Y en este sentido,
todo creyente verdadero es bautizado con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no tiene como ser creyente verdadero sin tener el Espíritu Santo, porque es el Espíritu que limpianos de todo pecado, justicia y juicio. Sin embargo, con esto no hablo que no tengamos que buscar ser llenos del Espíritu. Ahí es otra cosa. Ser lleno del Espíritu es buscar más y más crecer en el Señor, en la palabra, en comunión con la iglesia. Esto es ser lleno del Espíritu, pero todos los creyentes son bautizados con el Espíritu Santo. Esto no es un regalo especial a un grupo más espiritual de personas. Esto es un regalo a todo pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque no tiene como ser creyente sin que tengamos el Espíritu viviendo en nosotros. Entonces, en ese sentido, Cristo ya nos ha bautizado con su Espíritu, si de hecho somos creyentes. Y el último verso de hoy es: y yo le vi y ha dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Todos los evangelios, con excepción de Juan, hace este tipo de declaración la para el medio, la para el final. Juan ya lo hace desde el principio. Al ver el Espíritu descendiendo sobre el Hijo, Juan el Bautista comprendió que estaba delante del gran rey, sacerdote, profeta, Mesías, y él fue un poquitín más allá. Él era el propio Hijo de Dios. Y el apóstol Juan escribió este texto para que ustedes comprendan que Él era el Hijo de Dios y que creyendo en Él tengamos vida y vida eterna. Algunas implicaciones, las últimas de hoy. Mis hermanos, tenemos que comprender que Jesús es el verdadero Cordero al cual todos los corderos apuntaban. O sea, Él ha venido para morir, para que pudiésemos vivir. Él fue inmolado en nuestro lugar, para que la sangre del Cordero sin mácula fuese aspergido sobre nosotros. Y hoy el Padre, al mirar a Gabriel, no ve más el pecado de Gabriel, sino que ve la justicia de Cristo que cubre el pecado de Gabriel. Y solo por esto Gabriel puede hablar con el Padre, tener relacionamiento con el Padre, porque si fuera basado en mi justicia, yo no llegaría ni a la puerta del cielo. Es por la justicia de Cristo. Un cordero fue entregado, un cordero fue inmolado. Y porque este cordero fue inmolado, tenemos vida y vida eterna. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Otra cosa, el bautismo, según implicación con aguas, es un importante sacramento de la iglesia, es una ordenanza bíblica. Y es interesante que Cristo ordenó que los que creen, y nosotros comprendemos que los hijos de los creyentes deberían ser bautizados. Sin embargo, debemos comprender que no es el agua del bautismo que limpia pecados. Por ejemplo, la concepción católica romana del bautismo es distinta a la de nosotros. Un católico bautiza a su niño, aunque no comprenda por qué, pero lo hace de acuerdo con la teología católica para que el agua física externa del bautismo limpie y quite el pecado original del niño, del crío, para que él tenga ya así sus pecados perdonados. En ese sentido, en la teología católica, el bautismo es necesario a la salvación. Nosotros comprendemos que el bautismo, aunque sea un sacramento, una ordenanza, un deber de los creyentes, y no hacerlo es un pecado, porque es un mandamiento de Cristo, no hacerlo es un pecado. Sin embargo, no es necesario a salvación. El bautismo que es necesario a la salvación es aquel que Cristo lo hace en los corazones. Por ejemplo, el ladrón que estaba al lado de Cristo en la cruz no fue bautizado con aguas, pero fue bautizado, sí, en su corazón con el Espíritu. Y goza hoy de mi Señor para siempre, aunque no sea bautizado con aguas. Otro caso, al revés. Tenemos en el Nuevo Testamento el caso de Ananías y Zafira.
2 miembros de la iglesia de Jerusalén que fueron, sí, muy probablemente bautizados con el sacramento externo, sin embargo no habían sido bautizados con el Espíritu, no habían sido regenerados en sus corazones y por esto no pertenecían al Señor. O sea, debemos cuidar para que al ser bautizado, algunos aquí ya lo fueron, otros no, no hagamos del bautismo un rito vacío. Yo fui bautizado, como si fuera así. Ahora es casi la idea católica. Yo era pagano, hoy soy cristiano. Eso no existe. El bautismo es una confesión pública de fe en Cristo. Pero si esa confesión no es sincera, mis manos no pueden hacer nada por ninguno de nosotros ni por mí mismo. La bendición del bautismo es cuando el sacramento, la señal externa, encuéntrase con la señal interna. Y ahí sí el creyente es bendecido, edificado por el Señor. Porque el agua no es bendita en sí. Pero al encontrar en el corazón del creyente la fe en Cristo, ese sacramento, como dirían los reformadores, se vuelve un medio de gracia, un medio de bendición. Entonces, mis hermanos, hemos llegado al final de nuestra predicación y hoy hemos aprendido más sobre el mensaje del profeta Juan, el Bautista. Juan fue llamado, y no era el Cristo, y fue llamado para enderezar el camino, preparar el camino. Y que seamos todos nosotros, como Él, preparando caminos para corazones de vecinos, colegas de trabajo, amigos, familiares, para que Cristo, el gran Rey, llegue en corazones que hoy Él todavía no ha llegado. Hemos aprendido que Juan bautizaba hasta mismo los judíos como señal de arrepentimiento para la vida. Sin embargo, Él lo hacía exteriormente, comprendiendo que solo Cristo lo hace internamente. Y Él entonces, en este sentido, preparaba el camino para aquel Cordero que fue de una vez por todas ofrecido en nuestro lugar. No necesitamos todavía sacrificios. Por ejemplo, es muy común, hasta en el medio evangélico ahora, y esto es muy triste, personas que hacen votos, promesas a Dios, y piensan que por hacerlos y cumplir ciertas cosillas, Dios le va a bendecir. Y son sacrificios, cosas que quitamos, cosas que nos duelen. Yo te digo una cosa, el único sacrificio aceptable a Dios ya fue hecho. Un cordero fue dado por nosotros. Gloria a Dios, no necesitamos ninguno más sacrificio. El cordero fue dado por nosotros y Él ha quitado nuestro pecado. ¿Tenemos que vivir para la gloria de Él? Sí. ¿Tenemos que buscar llenarnos del Espíritu? Sí. ¿Tenemos que vivir de acuerdo con el Evangelio? Sí. ¿Tenemos que tener vidas santas? Sí. Pero lo hacemos porque un cordero murió en nuestro lugar. No para ganar algo por nosotros mismos. Lo hacemos por amor a Cristo. Y este mismo Cristo sobre quien el Espíritu descendió y permaneció, es aquel que continúa limpiando corazones por medio de su Espíritu. Y este es mi deseo como pastor, todos los domingos, al predicar. Yo tengo la comprensión que no puedo llegar ni a vuestros oídos. Porque algunas veces el cansancio de la semana llega, la cabeza cae, o aunque esté muy así para mí, la cabeza está muy lejos de mí. Yo sé de esto. Entonces te digo una cosa, ¿por qué yo vengo aquí todos los domingos a predicar? Porque yo creo que el Espíritu de Dios trabaja por medio de la palabra. Y del Espíritu no tiene cabeza alejada, sueño, lo que sea que puede escapar. De Dios nadie escapa. Entonces predico con la esperanza de que Cristo habite en vuestros corazones. Vamos a orar al Señor. Padre, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por el privilegio de predicarla. Edifica tu pueblo, aplica tu palabra a tu pueblo, hace cosas nuevas, derrama sobre nosotros santidad, fe, salvación, Padre. Cámbianos, Señor. Así que te pido en nombre de Jesús. Amén.